Buenas tardes. Entonces, como les estaban mencionando, voy a hablar de la terapia de protones. La idea de esta charla es tratar de dar una idea global de otras opciones de tratamiento que se están desarrollando en radiación. Cada día hay más centros de protones. En los Estados Unidos hay más de 20 centros de protones y en Europa hay muchos más que se están desarrollando. China tiene una cantidad bastante grande de centros de protones en desarrollo en este momento. Y la mayoría de los países asiáticos están desarrollando sus centros de protones y Japón obviamente tiene varios. Algunos conflictos de interés. Entonces, para empezar hablando de la terapia parcial de seno, hay muchas formas de hacerla. Lo podemos hacer con braquiterapia, lo podemos hacer con radiación intraoperatoria o también lo podemos hacer con radioterapia externa. En la radioterapia externa hay dos formas que lo podemos hacer. La más común es el tratamiento 3D conformal y la otra… qué pena. Bueno, estos son los conflictos de interés. Y estamos hablando de la terapia al seno parcial. Entonces estaba diciendo que se puede hacer con braquiterapia, que puede ser intersticial o intracavitaria, se puede hacer con radioterapia intraoperatoria o la podemos hacer con radioterapia externa. Lo más común es hacerlo con radioterapia 3D conformal, la forma más común de hacer radioterapia parcial en este momento en el mundo. Y otra forma que se puede hacer es con protones, y vamos a hablar de un poquito de nuestra experiencia con protones, pero primero que todo hablar un poquito más de la radioterapia parcial. Este es uno de los estudios más grandes, este fue hecho por el doctor Frank Vicini. Este fue un estudio pragmático que probó diferentes modalidades para el tratamiento del seno en forma parcial. Lo interesante de este estudio es que cuando se miraron la toxicidad del seno total… Qué pena, doctor. Cuando se miró qué pena, es que como estoy mirando acá se me olvida, qué pena. Tratando aquí de coordinar una mano con la otra y no puedo. Entonces, estábamos diciendo que cuando comparamos la toxicidad al seno total fue bastante baja, solamente fue más o menos del 3.8% de toxicidad grado 3 o más alta. Cuando miramos a la radioterapia parcial, fue el 3.7% por la conformal, que es similar a lo que se trata del seno completo. Pero cuando se hizo braquiterapia externa, como ven, se dobló la toxicidad grado 3 o más alta. Cuando miramos a la braquiterapia, y esta vez lo hice bien, cuando miramos a la braquiterapia intersticial, también dobló la toxicidad. Y eso fue algo que ya se veía viniendo en este estudio, que nos está mostrando que hay formas de hacerlo, pero no todas las formas de hacer radioterapia parcial van a tener el mismo nivel de toxicidad. Algunas van a ser un poco más altas. En general, cuando miramos la recaída local en estos pacientes, ustedes pueden ver de que es bastante baja. Cuando vemos en el estudio del estudio de Veronesi, que es el estudio italiano, como ustedes pueden ver, había menores recurrencias cuando se trató todo el seno que cuando se trató parcialmente, pero a ambos grupos les fue bastante bien. Y el otro estudio bien grande fue el estudio B39, que es el último que vemos ahí. Y en ese estudio, como ustedes pueden ver, fue 3.9% contra 4.6%. O sea, realmente estos pacientes les fue muy bien a 10 años, muy pocas recurrencias. Pero como esto fue un estudio tan grande que estaba mirando márgenes muy pequeños, también mostró otra vez que tratándose todo el seno, produce un poquito menos de recurrencias que haciendo radioterapia parcial. El mensaje realmente es, la diferencia es muy pequeña. Puede ser significativa en un papel, eso no significa necesariamente que sea clínicamente relevante. La otra parte interesante de esto es que cuando miramos el estudio, el subset análisis que hizo el doctor Veronesi en su estudio randomizado, hubieron ciertos grupos de pacientes que no les fue tan bien, que eran pacientes que tenían más de 4 ganglios positivos, que eran triple negativos, que eran grado 3 o que tenían tumores más grandes de 2 centímetros. Sacamos esos 4 grupos de pacientes, cada uno tenía un riesgo de recurrencia más alto del 12%. Si lo sacamos, realmente el resto del grupo le fue bastante bien y tenían recurrencias de más o menos del 2%, que ya hubiera sido comparable con su otro grupo. Entonces, seleccionar pacientes bien es muy importante para hacer radioterapia parcial, pero en general a los pacientes les va a ir muy bien con radioterapia parcial, aunque de todas formas hay que considerar que
tratar todo el seno sí es un poquito más efectivo. Entonces, este es otro estudio que nosotros estamos haciendo, ya entrando en la parte de protones, porque estábamos hablando de parcial. Entonces, fue un estudio que hicimos en la Clínica Mayo, entre los 3 centros. También fue un estudio pragmático, hicimos braquiterapia, protones, fotones, miramos diferentes técnicas. Como estamos hablando de protones, este es el brazo de protones. Fueron solamente 3 tratamientos. Al paciente 7.3, o sea 22 Gray, en 3 tratamientos. Los pacientes les fue bastante bien. Esta información ya está publicada y lo voy a mostrar ahorita en un momento. Como podemos ver, estos pacientes, la dosis a la reja costal fue muy baja. Como pueden ver, se trata solamente del área, el área de interés y realmente no hay ninguna dosis en ninguna otra parte. Cuando miramos la dosis que se ve ahí en la reja costal, fue muy baja. Miramos la dosis a la piel, fue casi nada. Y obviamente cuando miramos la dosis al pulmón o al corazón, realmente no recibieron ningún tipo de dosis en estos pacientes. Cuando miramos hay una susceptibilidad al movimiento porque el protones tiene muchas variaciones dependiendo de la localización y los cambios de posición y de la contextura del seno. Pero cuando hacemos CAT scans, cuando hacemos escanografías a estos pacientes durante el tratamiento, nosotros tenemos CAT scans en el cuarto, entonces podemos tomarle escanografías a los pacientes todo el tiempo. Podemos mirar de que realmente los pacientes se tratan muy bien y que los planes son muy robustos y que lo que queremos tratar se trata cada semana, que se trata cada tratamiento, y las dosis a los órganos de alrededor siguen siendo increíblemente bajas. Como ustedes ven acá, el cubrimiento del CTB, que es lo que se ve allá arriba en rosado, es muy alto en diferentes posiciones, que es lo que estamos viendo otra vez en otro caso de parcial, como estamos viendo ahí. Entonces cubrimos muy bien el tumor y esto es lo que hemos publicado. Entonces cuando miramos estos pacientes, miramos que realmente el daño a la piel es mínimo. A los pacientes les fue muy bien, tuvieron un poquito de irritación en la piel, que fue más o menos que la piel se exponía un poquito rojiza y no más. No hubo 2% de los pacientes tuvieron cualquier tipo de escamación, solamente se les puso roja. Y cuando miramos a la cosmesis de estos pacientes, la cosmesis fue buena o excelente en el 98% de este grupo. Este es un estudio fase 2 que hicimos independientemente de la Mayo. Esto lo hicimos con otro grupo cooperativo que tenemos. Este estudio fue un poquito diferente. Este fue un estudio de 10 fracciones, que es más tradicional, similar a lo que se hizo en el B39. El tratamiento, lo que nosotros hicimos en la Mayo fue solamente 3 fracciones, este es de 10 fracciones. Pero como pueden ver, a estos pacientes les fue increíblemente bien. Grado 2, tuvimos dermatitis, un poquito de inflamación del seno y otros cambios que pronto no tienen relación con la radioterapia, y no hubo ninguna toxicidad grado 3 o más alta. Entonces fueron resultados bastante alentadores. Y cuando miramos la dosis a los tejidos normales, que es la última línea que ustedes ven ahí, como ven, el corazón realmente no recibió nada de dosis, el pulmón recibió nada. Y eso realmente son cuestiones muy alentadoras, porque no solamente podemos tratar a los pacientes efectivamente, pero si no hay radiación, no hay toxicidad a largo término. La cosmesis de estos pacientes, como ustedes pueden ver, a largo término es excelente, como se vio en la gráfica que mostramos anteriormente. Estos son los resultados típicos de nuestros pacientes. Lo otro que estamos viendo aquí es la posibilidad de los protones de tratar a los pacientes mejor. ¿Y por qué muestro esta información? Porque este es un estudio que se hizo mirando a ver cuántos pacientes realmente lo estamos cubriendo bien. Entonces, cuando miramos que queremos cubrirlos solamente con el 90%, o sea, el 90% del volumen, cubriendo con el 90% de la dosis, cubrir los ganglios internos mamarios, tratar el seno y al mismo tiempo no tratar el corazón, a menos de darle una dosis muy bajita al seno, una dosis muy bajita al corazón o al pulmón. Solamente lo conseguimos en 3/4 partes de los pacientes. Hubo una cuarta parte de los pacientes que no pudimos cubrir una dosimetría mínima en este grupo de pacientes. Esto fue con fotones en nuestra experiencia en la Clínica Mayo. Entonces, por eso es que es nuestro interés hacer protones. Esto realmente es algo que nosotros no podemos hacer, excepto con protones. Como ustedes pueden ver, podemos tratar arriba, como se ven ahí, la cadena interna mamaria. Y realmente muy poca dosis. Obviamente va a haber un poquito de dosis que va a salir porque estamos cubriendo
estamos cubriéndolo completamente hasta la superficie del pulmón, entonces hay un poquito de dosis que queda en el pulmón, pero no podemos hacer ese cubrimiento global que ustedes ven, que va de un lado al otro, que cubrimos todos los ganglios, que cubrimos todo el lecho, que le damos dosis muy bajas al pulmón, dosis muy bajas al corazón. Como ustedes ven, esto es algo que realmente no se puede hacer con fotones. Cuando miramos a estos pacientes, inclusive cuando tienen reconstrucciones, como pueden ver en este paciente, los resultados son excelentes, los pacientes les va muy bien, inclusive en pacientes que son muy frágiles. Como ustedes saben, pacientes que tienen reconstrucciones realmente no les va tan bien. El riesgo de tener una segunda intervención quirúrgica en los pacientes que tuvieron reconstrucción, en nuestra experiencia en la Clínica Mayo, es del 20%, que es de lo bajo que hay, y de todas formas es 1 en 5. Lo normal en la literatura es el 40%. Y como ustedes pueden ver, a los pacientes les va bastante bien. Cuando miramos otro papel que es importante, que fue el papel de Darby, que decía, no, podemos tener complicaciones en el corazón. Realmente es muy difícil no tratar el corazón y poder tratar la cadena interna mamaria, no tratar el otro seno contralateral y hacer todo lo que necesitamos hacer para salvar la vida de estos pacientes si no tenemos protones. Es muy difícil, son tratamientos muy, muy complejos, muy difíciles, que tienen mucha variación día a día. Entonces este es un estudio que se está haciendo ahorita en Estados Unidos, es un estudio que está comparando protones, que está comparando protones y fotones, porque obviamente la idea es que si los protones no están tratando el corazón y no está tratando el pulmón, es posible que vamos a ver una mejoría a largo término. El problema es que esto es lo que nosotros recibimos. Entonces, si estamos haciendo, realmente tratando la cadena interna mamaria, como vemos allá con fotones, mira lo que nos toca hacer, mira los ángulos que nos toca tomar. El volumen del corazón que se está tratando es mucho más alto que con los protones. El volumen del pulmón es mucho más alto. La pregunta realmente va a ser, estos cambios que vemos en la dosis que le estamos dando a los tejidos normales, esta disminución de dosis es lo suficientemente grande para ver una ventaja clínica. Eso es lo que nosotros no sabemos. Sabemos que la dosis es menor. ¿Vamos a ver una ventaja clínica? El problema es este. Si ustedes ven, paciente en la gráfica de abajo, la gráfica A, pacientes que no fumaban, miren la toxicidad, el riesgo de muerte por el pulmón. Y en pacientes que no tenían riesgo cardiovascular, viene el riesgo de tener una muerte por riesgo cardiovascular en pacientes que no tenían antecedentes cardiovasculares. Es muy bajita. Los pacientes, inclusive tratando el corazón y los pulmones, el riesgo de que les pase algo es muy, muy pequeño. Ese es el problema. ¿Realmente vamos a ver una ventaja, una mejoría? No sé. Eso es otra ventaja de mirar con los protones. Como ustedes pueden ver, cuando estamos tratando los ganglios, no tenemos que pasar a través del pulmón. No tenemos que tratar toda la parte posterior del lecho quirúrgico, o bueno, del lecho ganglionar. ¿Y por qué es importante o por qué pensamos que puede ser importante? Cuando se mira movimiento del brazo en el estudio de Amaros, que fue un estudio muy grande que comparó cirugía y radioterapia para pacientes con ganglios centinela positivo, como pueden ver, el movimiento del brazo fue restringido mucho más que con la cirugía en pacientes que se le hizo radioterapia, y estos son varios años después. ¿Por qué? Porque cuando miramos a esto, como ven, los fotones cruzan completamente, todos estos músculos están irradiados, el paciente puede tener una disminución en la movilidad. Son cosas que estamos trabajando y realmente cuál es el futuro todavía no lo sabemos, pero son muchas cosas que se pueden ver con protones que pronto tengan algún significado. Esto es algo que todos nosotros sabemos, radioterapia hipofraccionada es mejor que radioterapia estándar. Los resultados a 10 años son iguales, pero la toxicidad es más baja, o sea, radioterapia hipofraccionada es mejor que radioterapia estándar. Y eso ya ha sido demostrado en múltiples estudios. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de hacer? Y también tenemos el estudio chino, que fue tratando de tratar todo. Pero esto no tenemos un estudio realmente que lo hiciera tratando pacientes que son postmastectomía con reconstrucción. Este fue el estudio que estuvimos ahí, comparando 50 Gray en 25 tratamientos contra 40 Gray en 15. Esto se publicó hace una semana. Y interesante, vimos más complicaciones en el paciente que tuvo hipofraccionamiento. Es algo que tenemos que ver con más tiempo y ver si realmente qué es lo que está pasando ahí, porque esto realmente radiobiológicamente no es lo que estamos esperando y no es lo que se vio en el estudio chino y lo que no se está viendo tampoco en el estudio del UK. O sea, este es el único grupo que está viendo algo diferente,
mostrando que hipofraccionamiento de pronto no es tan bueno como radioterapia estándar después de una reconstrucción inmediata. Entonces hay que tomar esto con un grano, con un poquito de sal, porque realmente no sabemos qué está pasando acá. Este es un estudio que nosotros estamos haciendo, estamos a punto de terminarlo, estamos 10 pacientes por terminar este estudio. Este es un estudio randomizado, que estamos ya haciendo radioterapia hipofraccionada extrema en seno, estamos solamente haciendo 5 tratamientos de 25 Gray, comparándolo contra lo que es el estándar mundial, que son 3 semanas en 40 Gray. Y ese es un estudio que ya terminamos la fase 2, les puedo decir que no está publicado, pero no tenemos ninguna toxicidad grado 3, tenemos una sola toxicidad grado 2 y esa fue en un paciente que tuvo los 40 Gray. Entonces hasta ahora 10 pacientes por terminar el estudio, va bastante bien. Este es el otro estudio que queremos abrir, que queremos hacer un leapfrog de lo que la gente está haciendo ahorita, que es tratar los pacientes después de reconstrucción inmediata, después de mastectomía, cuando estamos tratándolo todo, que estamos haciendo los ganglios internos mamarios, los supraviculares, el nivel que sería el nivel 4, el nivel 3, cuando estamos tratándolo todo, incluyendo pacientes que tienen reconstrucción inmediata o reconstrucción tardía. Y queremos hacer un estudio realmente que cambie la perspectiva de cómo vemos esto, que vamos a comparar entonces 50 fracciones, porque en nuestro estudio anterior en 15 fracciones no nos fue bien, entonces nos devolvimos un step atrás, que es el 50 grado, que son los 25 tratamientos, pero seguimos creyendo en el hipofraccionamiento. Entonces, en vez de esperar qué es lo que está pasando, decidimos saltarnos los 40 Gray y nos fuimos a otro estudio randomizado, que es comprobando si 25 Gray es igual que 50 Gray en 25 para un grupo de pacientes similar a nuestro primer estudio que nos está saliendo negativo. Y este es un estudio mucho más elaborado, más comprensivo, tratando todos los pacientes que vamos a tratar, todas las cadenas ganglionarias. Entonces, algo que para mirar, esto es el atlas de RTOG, no sé cuántos radioterapeutas hay acá. Yo no lo sigo. La razón que no lo sigo es porque realmente no fue muy bien hecho. Yo uso las guías de manejo del EORTC, que realmente están muy bien diseñadas, que realmente tienen alguien que pensó cómo hacerlas en una forma clínica, porque el problema es que si tratamos como en Estados Unidos nos están diciendo que lo hagamos, que siguiendo el atlas del RTOG, vamos a tratar mucho de la parte medial y el esófago de estos pacientes. Como ustedes ven en estos estudios, estamos teniendo una toxicidad con esofagitis muy alta cuando hacemos protones, o cuando hacemos fotones, haciendo estos campos. Entonces, por favor, sigan las guías europeas, no sigan las guías americanas. Es algo que nosotros hicimos el cambio tempranamente. Porque ustedes pueden ver acá, realmente estamos tratando el esófago en estos pacientes si lo hacemos con las guías americanas, entonces no vale la pena. Entonces nosotros sabemos que ahí los pacientes no recaen y hay 2 estudios, uno de nosotros de la Clínica Mayo y otro estudio siguiendo las guías de la EORTC, mostrando que no hay recaídas mediales a la vena yugular interna. Entonces no sigan más para allá, usen solamente la vena, no usen la carótida. Y es la otra parte, no deberíamos llamarlo un campus supraclavicular, no lo tenemos que hacer como tratando a un paciente de cabeza y cuello. Eso es un nivel 4, que es un nivel mucho más bajo, mucho más pequeño, mucho más lateral. Esto es para mostrar simplemente cómo podemos hacer esos tratamientos muy buenos con protones, como vemos la dosis, inclusive en esos pacientes que tienen reconstrucción inmediata, las dosis son muy bien controladas, dosis a la piel son muy bajas, obviamente pues hay que darle cierta dosis, pero son muy bajas. La dosis al pulmón es muy baja, como ustedes pueden ver en estos pacientes. Son pacientes difíciles porque tienen un pedazo de metal ahí metido, entonces cuando ustedes ven el metal, esto produce muchos cambios en la conformación de la dosis, pero inclusive teniendo todo esto que como ustedes ven acá, podemos tratarlos de una forma muy segura, tratando los órganos normales a dosis muy bajas. Como vemos la dosis promedio, un minuto, la dosis promedio al seno se conservó, que es la línea verde, la dosis al corazón fue muy baja, la dosis al pulmón ipsilateral también fue muy baja. Entonces, para mostrar lo que podemos hacer con protones, como ustedes pueden ver, son tratamientos bastante buenos. Y ya solamente tengo dos slides muy rápidos para mostrarles cómo nos está yendo. Entonces, nuestra toxicidad en los pacientes
que lo vamos a presentar ahorita en Astro, en nuestros pacientes que están tratándose con protones. Cuando tratamos todo el seno, la toxicidad grado 3 solamente fue el 7.3%, que es más o menos lo que vemos normalmente. Y cuando vemos en los pacientes con posmastectomía fue del 13%, que son realmente resultados bastante buenos. Entonces, en conclusión, el uso de protones para los pacientes después de cirugía conservadora o mastectomía disminuye las dosis al pulmón y al corazón. Si vamos a tratar la cadena interna mamaria, hay una ventaja más grande. Muchas gracias. Bien.